señor presidente del Gobierno, señorías, quiero empezar mi intervención haciendo alusión al contenido de las primeras palabras del presidente del Gobierno en su exposición, es decir, a la concesión del Premio Nobel. Creo que es un acicate para la construcción de la unión política. Después, en mi intervención, también pondré de relieve cómo y de qué manera, desgraciadamente, hay una asimetría en el desarrollo de los nuevos pilares de la construcción como la hubo en el pasado. Creo que el elemento de unión política ha estado presente desde el año 51 en la Unión Europea y creo que este Premio Nobel es en parte reconocimiento de esta unión política y al mismo tiempo acicate para continuar y profundizar en la misma. En segundo lugar, quiero dejar claro que nunca he sido profeta de la ineficacia europea. Siempre más bien he sido un eurooptimista. Pero este Consejo, a nuestro juicio, señor presidente, no ha ido bien. Tampoco es que haya ido muy mal, pero bien no ha ido. O al menos no ha ido tan bien como se esperaba y como desde los medios de comunicación, influenciados por quien fuese, a partir de declaraciones de quienes fueren, explicaban expectativas que después no se han visto consolidadas. Creo que ha sido un consejo, si me lo permite, transitorio y preparatorio del Consejo del mes de diciembre. No se han tomado grandes decisiones, es cierto, pero tampoco ha habido un proceso involutivo, si me permite una excepción, y no menos importante para España, porque creo que es lo peor a efectos de consecuencias para España de este Consejo. Se ha dicho antes, lo repito, es decir, la puesta en funcionamiento del mecanismo de supervisión bancaria se retrasa hasta el 2013. Yo le recuerdo a usted, y estábamos en ese sentido de acuerdo, reivindicar que los acuerdos de la cumbre de junio lo que deben hacer es cumplirse, cuando países a las pocas semanas ya cuestionaban los propios acuerdos. Pues bien, en este ámbito concreto, creo que el mecanismo de estabilidad, el MEDE, que permitiría prestar ayuda directa a la banca para su recapitalización, no va a ser así en un tiempo determinado, y la razón, a mi juicio, al juicio de este grupo parlamentario, está clara, es las reticencias de un grupo de países como son Finlandia, Holanda y sobre todo Alemania, y los intereses de Estados, de los países miembros, lamentablemente en esta ocasión, han vuelto a primar sobre los intereses de la Unión. Esta observación que le hago conlleva, señor presidente, una reflexión. No se acordará, o quizás sí, en cualquier caso, el 11 de julio, cuando en esta misma Cámara, yo desde la tribuna, debatíamos el último Consejo Europeo, el del mes de junio, comentaba y enfatizaba el error que se cometía de algunas lecturas de aquel Consejo. Recordaba además un titular del diario Le Monde cuando decía los países del sur arrastran o hacen replegar a Merkel. Decía que era un error presentar los resultados de aquel Consejo como que habían ganado los países del sur y había perdido Merkel. Y recordaba además un principio básico en la jerga comunitaria: nada está acordado hasta que todo está acordado. Y evidentemente, hoy por hoy, y sin retroactividad además en la recapitalización de la banca, conlleva un coste directo para el Estado que va a sumarse a su deuda pública y los intereses van a sumarse al déficit público. En ese sentido, yo quiero recordar que en Vigilia, es el primer día de la cumbre, algún medio de comunicación titulaba «Rajoy planta cara a Merkel». No digo que usted lo dijera ni que esa fuera su intención. Lo dejo bien claro, señor presidente. Simplemente es para insistir que ni entonces perdió Alemania, ni ahora tampoco ha ganado Alemania, sino que no conviene como europeístas que nunca se hagan este tipo de lecturas. No digo que les haga usted, ni que las haga el principal partido de la oposición, ni que las haga en particular ningún partido o grupo parlamentario de la Cámara, pero se hacen y no son buenas. Al margen de que sí debo reconocer que Alemania lo que sí ha hecho es ganar tiempo para su ciclo electoral. Y además debo añadir a esta reflexión final que el riesgo que comporta, enlazando con algo que dije antes, que no se cumplan los acuerdos del Consejo anterior, ¿no? Y no es bueno además que se condicione el futuro europeo al futuro electoral en Alemania, de la misma manera que en su día le dije a efectos internos que no era bueno condicionar el futuro económico de España a las elecciones andaluzas, o ahora, y después hablaré del rescate famoso, pudiera condicionarse, que creo que no es el caso, a las elecciones de Cataluña. Antes de entrar en el contenido del Consejo Europeo, quiero hacer todavía otra reflexión de carácter europeísta, señor presidente, al menos a mí me lo parece. Demasiados consejos europeos, señor presidente, demasiados consejos. En junio, en octubre, en noviembre, en diciembre, y eso no funciona.
Y creo que debo denunciar una vez más el abuso de la intergubernamentalización frente a la comunitarización. Estamos apartándonos del proceso que en su día idearon los fundadores de la Unión Europea. Por eso, a mi juicio, no funciona tanto Consejo Europeo y por eso se obliga a realizar tantos y tantos consejos europeos, con un factor añadido. No solamente se relega la comunitarización, sino que además las decisiones las toman los Estados, pero a menudo un grupo muy pequeño de Estados y en ocasiones, en los últimos tiempos casi siempre, un solo Estado. Y esto no es bueno ni para Europa, no es bueno para España, no es bueno para nadie, ni tan siquiera es bueno para Alemania. Así que creo que el Gobierno, en este sentido, sí debe buscar alianzas para plantarse y para intentar que se retorne a ese proceso de comunitarización y se abandone el proceso de intergubernamentalización. Más cuando las políticas que se definen por uno solo de los miembros de la Unión Europea son las, a mi juicio, más cuestionables. Como tampoco creo positivo que el Consejo Europeo decida A y al cabo de 15 días el Consejo de Ministros de Economía decida B. Por tanto, esa referencia que hago a buscar alianzas de cara a plantarse ante unas políticas que vienen de un determinado país que basan fundamentalmente la austeridad como principio básico y único del desarrollo de Europa, de la misma manera que hago, insisto, referencia a estas alianzas, creo también que es obligatorio para este Gobierno buscar alianzas de cara a un futuro inmediato que voy a recordar. Quiero hacer un paréntesis y positivo, señor presidente, para este Gobierno. A diferencia de en otras ocasiones, creo que se preparan mejor los consejos que antes, sinceramente. Se va incluso con alguna alianza previa, cosa que antes no sucedía. Y eso pues hay que reconocerle una labor, supongo que a la Secretaría de Estado, al Ministerio, al propio Ministerio de Economía, y yo no quiero regatearle ni me duelen prendas en reconocer este aspecto distinto de la actual situación en el marco europeo de la que sucedía con anterioridad. Como que usted sabe mejor que yo que hay un Consejo el 22 de noviembre que ha de decidir sobre presupuestos financieros, como que además sabe usted que se habla de un recorte de 50.000 millones de euros y que eso significaría, por tanto, recortes en líneas de investigación, de energía, etcétera, etcétera, y eso afectaría a España, y si me lo permite, particularmente a Cataluña, porque normalmente es en este sentido la que más proyectos acostumbra a presentar. Creo, señor presidente, y le emplazo a ello, que usted debe asistir a la reunión del Grupo de los 16, de los países amigos de la cohesión, y liderar ese grupo. Creo, además, que en el contexto del liderazgo de ese grupo, España debe buscar, junto a los demás miembros del grupo, a los otros 15, alianzas con la Comisión y con el Parlamento Europeo para que, al final, no lo olvidemos, es el propio Parlamento Europeo quien va a tener que autorizar el presupuesto para que pueda reflejarse unas partidas distintas de las que en estos momentos se prevén. Quiero entrar en otra cuestión del contenido del Consejo Europeo. Es el repaso del Pacto por el Crecimiento y Empleo al que hacen referencia las conclusiones del Consejo Europeo. Pero antes, lógicamente, debo acabar con la referencia fundamental en el contenido del Consejo Europeo al informe intermedio, al que usted también ya antes aludió, del presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, para conseguir una auténtica unión económica y monetaria. Este documento presenta 4 pilares fundamentales: un marco financiero integrado con la unión bancaria, un marco presupuestario integrado, un marco integrado de política económica y, finalmente, la legitimidad democrática. Pues bien, permítanme una reflexión. En primer lugar, estoy de acuerdo con que esos 4 pilares deben ser el objetivo para la construcción de una unión bancaria, presupuestaria, fiscal y unión política. Pero, de acuerdo, ya dicho con todos ellos, permítanme una reflexión. Echemos la vista atrás. Acordémonos de lo que pasó con el Tratado de Maastricht. Allí se establecían 3 pilares fundamentalmente: la unión económica y monetaria, por una parte, y, en segundo lugar, la política exterior y defensa común, y, en tercer lugar, justicia y libertades. Pues bien, el desarrollo de esos 3 pilares, y fue un error, a mi juicio, en la construcción europea, fue asimétrico.
Prácticamente se desarrolló mucho más el primero de los pilares, Unión Económica y Monetaria, que los otros dos. Y encima, dentro de la Unión Económica y Monetaria, y de eso sufrimos hoy las consecuencias, se desarrolló, por supuesto, la Unión Monetaria y no la Unión Económica. Eso es lo que otorga hoy debilidad al euro como moneda y, por tanto, eso es lo que comporta dificultades a nuestra economía. Pues bien, no permitamos que en el desarrollo de los 4 pilares de este informe que ustedes van a aprobar definitivamente en el Consejo de diciembre, presentado por el actual presidente del Consejo, no permitamos que se desarrolle con asimetría. No permitamos, como ya a mi juicio pretenden algunos de los países citados del centro o no tan centro de Europa, como Finlandia, como Holanda o como Alemania, que se desarrolle, por ejemplo, mucho más la unión bancaria que la unión fiscal o la unión bancaria que la unión política. Protagonicemos y lideremos, y lidere también usted y este Gobierno, un desarrollo armonioso, un desarrollo simétrico de estos 4 pilares. Por otra parte, los países que están y estamos de acuerdo con la unión bancaria debemos, y al menos yo quiero hacerlo, destacar 2 aspectos. Primero, que la supervisión, que usted lo dijo, sea única, pero usted sabe que hay alguna diferencia respecto a que sea solo el Banco Central Europeo el responsable de esa supervisión bancaria, apuesta que nosotros suscribimos, mientras algún país tiene reticencia, no tanto que lo sea el Banco Central Europeo, sino que no sea el único supervisor y que además pueden actuar también los bancos centrales como supervisores. No, este grupo parlamentario quiere un único supervisor y que sea a nivel europeo y que no sea a nivel de los Estados. Y segunda acotación a esta reflexión es que me gustaría saber, señor presidente, si en el Consejo del que estamos tratando y del que usted ha dado cuenta, cuando se habló del MEDE, también afecta a la recapitalización directa en sentido negativo de los bancos nacionalizados, porque si fuera así, lógicamente obligaría a este Gobierno a actuar todavía con mayor cautela respecto al proceso que está haciendo de reconversión o de reestructuración del sector financiero. Repito, le pido que me aclare si también afecta el MEDE a los importes que se van a utilizar o no en la reestructuración del sistema financiero de cara a los bancos nacionalizados. Pasando ya a lo que dije antes del Pacto por el Crecimiento y Empleo, me gustaría saber, señor presidente, al margen de la estrategia europea, que ya la he leído en las conclusiones del Consejo y que ya le he dicho, estoy de acuerdo, ¿qué es lo que hace este Gobierno en este ámbito concreto? Yo le voy a hacer 2 reflexiones previas. Primero, necesitamos menos impuestos para crear empleo y segundo, necesitamos más recursos destinados a la financiación de las empresas, es decir, crédito. Si solo hay austeridad, lo he dicho muchísimas veces y lo han dicho otros portavoces en esta Cámara, y además esta austeridad es a coste, como señalé en el debate de presupuestos generales del Estado, de disminuir las transferencias a comunidades autónomas y corporaciones locales, solo austeridad no comporta crecimiento. No vamos a cumplir los objetivos de déficit y vamos a ir acabando más de lo que ya está sucediendo con el tejido industrial de este país, el único capaz de crear riqueza y a partir de la riqueza de garantizar una sociedad del bienestar. Por cierto, hablando de objetivos de déficit, ante la eventualidad de que pueda haber una nueva revisión, le pido al Gobierno central que sea más ecuánime, que sea más equitativo con el reparto de una posible modificación del déficit con las comunidades autónomas. No lo ha sido en el pasado. Si hay alguna revisión de déficit en el futuro, que lo sea al menos en el futuro. Como que estoy hablando de crecimiento y empleo y como que estoy preguntándole, señor presidente, más allá de lo que han decidido a nivel europeo, que ya lo conozco, qué es lo que piensa hacer este Gobierno, ¿dónde está, repito algo que pregunté al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el debate, dónde está, señor presidente, el plan de choque contra el paro que todavía esperamos en esta Cámara? ¿Dónde está, señor presidente, esa ley del emprendedor que cada 2 por 3 nos echan en cara cuando presentamos iniciativas diciendo que su grupo parlamentario lo va a presentar y que siempre será mejor de lo que nosotros proponemos? ¿Dónde está esa actitud negativa que ayudaría tanto a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en dificultades de crédito como tienen, de cobrar el IVA no por devengo, sino por factura cobrada? ¿Dónde está la cuenta corriente tributaria, que sería otro elemento sin duda positivo para las pequeñas y medianas empresas? Y estoy hablando de crecimiento. ¿Dónde está el crédito para las pymes? Señor presidente del Gobierno, llevo reclamándoselo desde a este Gobierno y al anterior desde el 2008. El pasado 20 de julio ustedes firmaban el MOU
Y en el MOU, su condición número 17 le obliga al Gobierno que usted representa y preside a concretar mecanismos para las pymes alternativas a los bancos. Eso es lo que le obliga la condición número 17 del documento que ustedes firmaron. Francia ha hecho una banca pública de inversión destinada a pequeñas y medianas empresas. Inglaterra, Gran Bretaña, mejor dicho, estudia la posibilidad de crear un banco público para empresas, el British Business Bank. ¿Ustedes qué van a hacer? Yo, en nombre de Convergencia y Unió, señor presidente del Gobierno, le he hecho varias propuestas. Repase los diarios de sesiones. Recuerdo que en una ocasión 5 propuestas detalladas para poder mejorar el crédito, incluyendo el coeficiente de crédito, que no se trata de recuperar aquellos históricos coeficientes de inversión, es cosa completamente distinta, pero usted nunca ha tenido en cuenta ninguna de las propuestas, a pesar de que las valoraría, que yo le he hecho para poder buscar mecanismos de crédito a las pequeñas y medianas empresas. Cuando recapitalice la banca, yo creo que usted y su Gobierno debería destinar o obligar a que parte del dinero que se invierta en esa recapitalización se utilice para llegar a acuerdos del sector público-privado, mediante incluso la participación de las patronales, para garantizar crédito, fundamentalmente, a pequeñas, medianas empresas y autónomos. No sé si, al margen de esto, usted tiene presente otra propuesta que le voy a hacer, pero si usted utiliza 40 o 50.000 millones de los 100.000 millones que Europa ha puesto a disposición de España, yo creo que lo que no utilice, y esta es nuestra propuesta, debería destinarse a recapitalizar el ICO, y así, por tanto, dispondríamos de fondos a coste competitivo porque el interés es bajo, para promover crédito a las empresas, a pymes y autónomos, que de ninguna de las maneras lo prohíbe esa disponibilidad de 100.000 millones de euros que la Unión Europea ha puesto a disposición de España. Creo que esa es una oportunidad, no la desprecie, no la rechace, al revés, estúdiela y mucho. Estoy, creo que pasándome de mi tiempo, pero quiero todavía acabar con un par de reflexiones. Se ha hablado mucho de rescate. Yo no sé, señor presidente, si le hablan a usted de rescate o no en el seno del Consejo Europeo. Quiero decirle que si le hablan y no nos lo cuenta, usted hace bien. Hace bien de no contarlo si es que le hablan. Y solo le pido una cosa. Hay opiniones, incluso en mi grupo parlamentario, que debería ya procederse el rescate o no debería procederse el rescate. Yo le digo, hágalo cuando usted lo cree conveniente. Lo único que le pongo como condición, permíteme la inmodestia, es de que cuando usted lo pida, la incondicionalidad inherente a la misma sea bien conocida. Y nada más, que no nos llevemos sorpresas. Por tanto, si usted lo que está haciendo es negociando esa condicionalidad y, por tanto, está ganando tiempo para que esa condicionalidad sea más positiva para los intereses del conjunto de España, no tengo nada que objetar. Por tanto, yo no tengo elementos de juicio y creo sinceramente que ningún grupo de la oposición para decirle si debe y cuándo pedir el rescate. Lo único que le digo es que cuando lo pida sea cuando estén clarísimas las condicionalidades que se nos impone a tales efectos, para que después no tengamos sorpresas. Y acabo, señor presidente, queriéndome ajustar al tiempo que el presidente del Congreso y la mesa ha tenido bien a disponer para este debate, con una reflexión. Estoy hablando de rescate. Antes hablaba de rescate de bancos. Y hay algo que no puedo dejarle de echar en cara, señor presidente, con todo mi respeto. Aparte de rescatar bancos, hay que rescatar a muchísimas personas que están en una situación de debilidad, que están en una situación de precariedad, que están en pobreza. Yo le hice, en el contexto de un debate como este, de rendimiento de cuentas de un Consejo Europeo, una propuesta que usted se anotó y que públicamente en la tribuna dijo que usted la defendería. Después, en otros debates, yo le he preguntado, le he interpelado sobre esa propuesta, si la ha hecho o no la ha hecho. No he visto nunca nada más respecto a la misma. Como que se trata, insisto, no simplemente de rescatar bancos, sino de rescatar personas, porque muchas de ellas están en condiciones peores que los bancos, le insisto en que usted defienda ante la Unión Europea, porque dijo que lo haría y creo que no lo ha hecho, el establecimiento de unos fondos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Yo creo que en estos momentos la sociedad no puede de ninguna de las maneras simplemente esperar de los dirigentes políticos que hablen de rescatar a los bancos. Hay que rescatar personas, porque las personas están pasando mucho peor que los bancos. Nada más y muchas gracias, señor presidente.